Mi mundo se derrumbó por completo cuando vi quién estaba sentado junto a mi hijo en ese coche y escuché la conversación que mantenían sobre mí. Mi nombre es Lucía. Tengo 62 años y nunca podría haber imaginado que descubriría el plan más cruel y despiadado ideado por mi propia familia. Todo comenzó esa tarde cuando decidí sorprender a Javier, mi único hijo. Había preparado su postre favorito y quería llevarlo a su oficina para alegrarle el día. Cuando entré en el aparcamiento, vi su sedán plateado estacionado en un rincón. Tuve una idea traviesa que me hizo sonreír como una niña pequeña. Me escondería en el asiento trasero para sorprenderlo cuando regresara. Me deslicé silenciosamente en el coche, que por suerte estaba sin cerrar, y me agaché detrás de los asientos delanteros. Mi corazón latía con emoción, pensando en la expresión de su rostro cuando apareciera con el pastel de chocolate que había amado desde que era niño. Esperé allí, conteniendo la respiración, escuchando cada sonido en el aparcamiento. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, oí pasos acercándose. Las puertas del coche se abrieron y Javier se sentó en el asiento del conductor, pero entonces otra persona ocupó el del pasajero. Era una mujer. Al principio, pensé que podría ser una compañera de trabajo hasta que escuché su voz y la reconocí inmediatamente como Raquel, su esposa. Mi primera reacción fue de ternura. Qué dulce que hubieran decidido salir del trabajo juntos. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando comenzaron a hablar. Las primeras palabras que salieron de la boca de Raquel fueron como dagas en mi corazón. ¿Estás absolutamente seguro de que nadie sospechará nada cuando ocurra?, preguntó en una voz fría que nunca le había oído antes. Raquel, hemos hablado de esto 1000 veces. El plan es perfecto. Mamá sufrirá un accidente muy natural, muy creíble. Nadie va a cuestionar que una mujer de su edad se resbale en las escaleras de su vieja casa, respondió Javier en un tono que me heló la sangre. El aire pareció escaparse de mis pulmones. No podía estar oyendo lo que creía estar oyendo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía solo 8 años, estaba planeando matarme. Y después del funeral, cuando todo se calme, podremos vender esa vieja casa y mudarnos al barrio de Salamanca que siempre hemos querido. Con los 200.000 euros que vale esa propiedad, más los ahorros que tiene guardados, podremos vivir como siempre hemos soñado. Continuó Raquel con una excitación perversa en la voz. Mi mente se entumeció. Esa casa que ella llamaba vieja era el lugar donde había sacrificado todo para darle a Javier la mejor vida posible. Cada habitación guardaba recuerdos de noches en vela cuando él estaba enfermo, de cumpleaños celebrados con poco dinero pero mucho amor, de tardes haciendo los deberes juntos en la mesa de la cocina. Alberto y Pilar están de acuerdo, ¿verdad?, preguntó Javier. Y al oír esos nombres, mi corazón se rompió aún más. Alberto era mi hermano mayor y Pilar, su esposa, también estaban involucrados en esta conspiración diabólica. Por supuesto que sí. Tu tío está desesperado por el dinero desde que perdió su trabajo. Y Pilar no para de recordarme que tu madre siempre ha sido muy tacaña con nosotros. Dice que es hora de que la familia reciba lo que se merece. Respondió Raquel con desprecio. Tacaña. Esa palabra resonó en mi mente como un eco doloroso. Había trabajado limpiando casas desde los 18 años para mantener a mi hijo. Incluso vendí mis joyas de boda para pagar su matrícula universitaria. Nunca me compré un vestido nuevo para que él tuviera todo lo que necesitaba. El seguro de vida también ayudará. Esos son otros 100.000 euros que recibiremos sin problemas, añadió Javier. Y en ese momento, supe que no quedaba nada del dulce niño que había criado. Mis lágrimas comenzaron a caer en silencio mientras permanecía agachada, rezando para que no me descubrieran. Mi cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de una tristeza tan profunda que sentía que me iba a partir en dos. La conversación continuó durante varios minutos más, detallando cada aspecto de mi muerte planeada. Lo habían pensado todo, el momento exacto, cómo hacerlo parecer accidental, incluso cómo actuarían en el funeral para aparentar estar destrozados. Cuando finalmente salieron del coche y se alejaron como si nada hubiera pasado, esperé otros 10 minutos antes de atreverme a moverme. Salí de ese coche,
una mujer completamente diferente a la que había entrado. La madre amorosa y confiada había muerto en ese asiento trasero. Caminé hacia mi viejo coche con piernas temblorosas, sabiendo que tenía que tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Conduje a casa en estado de shock total, con lágrimas empañando mis ojos y mi corazón hecho pedazos. No podía creer lo que había oído. Mi propio hijo, la razón de mi existencia, quería matarme por dinero. Pero para entender plenamente esta traición, necesito contaros cómo llegamos hasta aquí. Porque mi historia con Javier comenzó hace 35 años cuando nació en medio de la pobreza absoluta. Su padre, Roberto, murió en un accidente de construcción cuando Javier tenía solo 8 años. Nos dejó sin seguro, sin ahorros, nada más que una pequeña casa muy antigua que habíamos comprado con gran sacrificio. De la noche a la mañana, me convertí en madre soltera con un hijo que mantener y sin educación formal más allá del bachillerato. Empecé a trabajar limpiando casas a los 20 años. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para Javier, lo llevaba al colegio y luego recorría toda Madrid limpiando oficinas, casas, apartamentos, lo que fuera necesario para llevar dinero a casa. Mis manos se volvieron ásperas por los productos de limpieza. Mi espalda se encorvó por cargar cubos pesados, pero nunca me quejé. Javier era un niño brillante, siempre el mejor de su clase. Sus profesores me decían constantemente que tenía un futuro brillante por delante, que tenía que asegurarme de que fuera a la universidad. Esas palabras se convirtieron en la misión de mi vida. Cada euro que ganaba, lo ahorraba religiosamente para su educación. Cuando cumplió 15 años, necesitaba un ordenador para sus proyectos escolares. Todas las otras madres podían comprárselos fácilmente a sus hijos. Pero para mí, costaría 3 meses de trabajo. Vendí mi anillo de boda, el único recuerdo valioso que tenía de Roberto, para comprarle ese ordenador. Javier nunca supo el sacrificio que hice, y nunca se lo conté porque no quería que se sintiera culpable. Durante su último año de bachillerato, las universidades privadas empezaron a enviarnos información sobre sus programas de derecho. Javier había decidido que quería ser abogado, y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para hacer realidad ese sueño. La matrícula era de 20.000 euros al año, una fortuna para una mujer como yo. Hablé con mi hermano Alberto para pedirle ayuda. Él tenía un buen trabajo en una compañía de seguros y vivía cómodamente con Pilar. Le expliqué la situación. Le supliqué que me prestara aunque fuera una parte del dinero, prometiendo devolvérselo con intereses. Su respuesta fue cruel y directa. Lucía, no puedo arriesgar mis ahorros en los sueños imposibles de tu hijo. Debería buscar un trabajo y olvidar esas fantasías de convertirse en profesional. Esas palabras me dolieron profundamente, pero no me detuvieron. Conseguí un segundo trabajo limpiando una clínica veterinaria por las noches. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi determinación era inquebrantable. También empecé a vender comida casera los fines de semana. Preparaba tamales, empanadas, pasteles, cualquier cosa que pudiera generar ingresos extra. Javier me ayudaba a veces, pero prefería que se centrara en sus estudios. Tu trabajo es estudiar, hijo. Deja lo demás para mí, le decía siempre. Finalmente, conseguí ahorrar el dinero para su primer año de universidad. El día que lo acompañé a matricularse, lloré lágrimas de felicidad al ver su nombre en los documentos oficiales. Mi hijo iba a ser abogado. Todo mi sacrificio había valido la pena. Los años de universidad fueron los más duros de mi vida. Trabajaba hasta 14 horas al día para mantener al día los pagos. Hubo meses en los que apenas tenía dinero para comer, pero siempre me aseguraba de que Javier tuviera todo lo que necesitaba. Libros, material escolar, dinero para salidas sociales. No quería que se sintiera diferente de sus compañeros que venían de familias adineradas. Durante su tercer año, Javier empezó a salir con Raquel, una compañera de clase que provenía de una familia muy acomodada. Su padre poseía varios negocios, y ella estaba acostumbrada a un estilo de vida lujoso que yo ni siquiera podía imaginar. Al principio,
Me preocupaba que Javier se sintiera inferior, pero parecía estar enamorado y feliz. Raquel siempre era cordial conmigo, pero desde el primer momento sentí una frialdad en su actitud. Cuando venía a mi casa, observaba todo con ojo crítico. El mobiliario viejo, las paredes que necesitaban pintura, la pequeña cocina donde preparaba comidas sencillas. Nunca decía nada directamente, pero sus gestos hablaban por sí solos. Después de graduarse, Javier consiguió un trabajo en un prestigioso bufete de abogados. Su primer salario era más que todo lo que yo ganaba en 3 meses. Me sentí orgullosa, pero también aliviada, pensando que por fin podría descansar un poco después de tantos años de trabajo intenso. Se casó con Raquel en una ceremonia elegante que me costó mis últimos ahorros. Ella había insistido en una boda acorde a su posición social, y aunque el gasto me dejó sin dinero, quería que mi hijo fuera feliz. Durante la recepción, oí a algunos invitados comentando sobre la humilde madre del novio con cierto desdén, pero intenté ignorarlo. Después de la boda, las visitas de Javier se volvieron menos frecuentes. Raquel siempre tenía excusas. Compromisos sociales, viajes de trabajo, reuniones familiares con sus padres. Cuando venían, la conversación giraba en torno a su nueva vida, el lujoso apartamento que habían alquilado, los caros restaurantes donde cenaban, los planes para mudarse a una casa aún más grande. Yo continué trabajando, pero ahora solo a media jornada. A los 60 años, mi cuerpo ya no podía soportar las horas extenuantes de antes. Había conseguido ahorrar unos 50.000 euros a lo largo de los años, dinero que guardaba religiosamente para emergencias o para ayudar a Javier si alguna vez lo necesitaba. Mi relación con mi hermano Alberto también se deterioró con el tiempo. Después de que Javier se graduara y consiguiera un trabajo, Alberto empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre cómo algunas personas tienen suerte con sus hijos exitosos. Pilar era aún peor, siempre insinuando que había sido egoísta por invertir tanto en la educación de Javier en lugar de ayudar a la familia extendida. Lo que más me dolía era ver cómo Javier empezaba a cambiar. Sus valores, su forma de hablar, incluso la manera en que se vestía se volvieron diferentes. A veces, cuando me hablaba, detectaba un tono condescendiente que me rompía el corazón. Era como si se avergonzara de sus humildes orígenes. Hace 6 meses, Javier y Raquel empezaron a hablar de comprar una casa en un barrio exclusivo de Madrid. Las propiedades allí costaban más de 500.000 euros, una cantidad que me resultaba incomprensible. Cuando le pregunté cómo planeaban pagarla, respondió vagamente sobre inversiones y oportunidades de negocio. También noté que las conversaciones sobre dinero se volvieron más frecuentes durante sus visitas. Preguntas sutiles sobre el valor de mi casa, sobre mis ahorros, sobre si tenía un seguro de vida. En ese momento, pensé que era preocupación filial, que quería asegurarse de que yo estaba bien financieramente. Ahora, sentada en mi cocina después de haber oído esa horrible conversación en el coche, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Los cambios en su personalidad, las preguntas sobre dinero, la influencia de Raquel, la complicidad de Alberto y Pilar, todo había sido parte de un plan macabro que había estado gestándose durante meses. Mi hijo, por el que había sacrificado toda mi vida, quería matarme para heredar mis bienes y cobrar mi seguro de vida. La ironía era cruel. El dinero por el que querían asesinarme había sido ganado con el único propósito de darle la mejor vida posible. No pude dormir ni un minuto esa noche. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, intentando procesar la enormidad de lo que había descubierto. Mi mente no paraba de reproducir cada palabra de esa diabólica conversación. Una y otra vez, oía la voz fría de Raquel hablando de mi muerte como si fuera una transacción comercial, y la voz de mi hijo, mi propio hijo, acordando los detalles de mi asesinato. Al amanecer, me levanté con una determinación que no sabía que tenía. Si querían jugar sucio, yo también podía. Pero primero, necesitaba entender completamente qué había llegado a ser para ellos. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Espiar a mi propia familia. Durante los días siguientes, empecé a observar los patrones de comportamiento de Javier y Raquel. Aparcaba discretamente cerca de su apartamento por las mañanas, los seguía a distancia cuando salían, y prestaba atención a cada detalle de sus conversaciones cuando me visitaban.
Lo que descubrí me horrorizó aún más. Su estilo de vida era completamente insostenible con los ingresos que tenían. Javier ganaba un buen salario como abogado, unos 6.000 euros al mes, pero Raquel había dejado de trabajar después de la boda, y sus gastos eran excesivos. Comían en restaurantes que costaban más de 200 euros por cena. Raquel compraba bolsos de diseño por miles de euros y habían alquilado un apartamento con un alquiler mensual de 3.000 euros. También descubrí que habían acumulado deudas enormes. Casualmente oí una llamada telefónica en la que Javier discutía con alguien del banco sobre pagos atrasados de tarjetas de crédito. Debían más de 50.000 euros en préstamos y tarjetas, e intereses que se acumulaban rápidamente. La presión financiera los había llevado a la desesperación, y yo representaba su única salida. Mi casa, que ellos valoraban en 200.000 euros, mi póliza de seguro de vida de 100.000 euros y mis ahorros de 50.000 euros, sumaban exactamente la cantidad que necesitaban para salvar su situación financiera y comprar su casa soñada. Pero lo más devastador fue descubrir que mi hermano Alberto no solo estaba involucrado, sino que había sido él quien originalmente había sugerido la idea. Una tarde, mientras limpiaba la oficina donde trabajaba Pilar, oí una conversación telefónica que me dejó sin aliento. Lucía siempre ha sido tan egoísta con su dinero, decía Pilar al teléfono. Alberto tiene razón. Es hora de que la familia reciba lo que se merece. Esa vieja tacaña va a morir tarde o temprano. ¿Por qué esperar? Nosotros también necesitamos ese dinero. Alberto perdió su trabajo hace 3 meses, y no hemos podido pagar la hipoteca. Me quedé paralizada detrás de la puerta de su oficina. Mi hermano había perdido su trabajo y no me había dicho nada. En lugar de pedirme ayuda como familia, había decidido que era mejor matarme para conseguir el dinero. Esa misma noche, decidí confrontar a Alberto directamente. Fui a su casa sin avisar, algo que nunca hacía, y llamé a la puerta con el corazón latiendo con violencia. Cuando abrió, su rostro mostró sorpresa y un destello de lo que parecía culpabilidad. «Lucía, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó sin invitarme a entrar. «Alberto, necesito hablar contigo». «¿Puedo pasar?», dije, intentando mantener la voz calmada. Entramos en el salón donde Pilar veía la televisión. Me saludó fríamente, como siempre había hecho en los últimos años. Me senté en el sofá y decidí ir al grano. «Alberto, ¿es verdad que perdiste tu trabajo?», pregunté, observando su reacción con cuidado. Su rostro se puso rojo, y Pilar apagó inmediatamente la televisión. «¿Cómo lo has averiguado?», preguntó a la defensiva. «No importa cómo lo he averiguado. Lo que importa es que eres mi hermano, y no me has dicho nada. ¿Por qué no me pediste ayuda?». Alberto y Pilar intercambiaron miradas que confirmaron mis peores sospechas. Había una comunicación silenciosa entre ellos, como si hubieran ensayado esta conversación. «Lucía, siempre has tenido tus propios problemas». «No queríamos molestarte», respondió Pilar con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Pilar, soy su hermana. Si Alberto necesitaba ayuda, estaría dispuesta a ayudarlo. Tengo algunos ahorros». En ese momento, vi algo horrible en los ojos de mi hermano. No era gratitud ni alivio, sino resentimiento. «¿Algunos ahorros?», preguntó sarcásticamente. «Lucía, todos sabemos que tienes mucho más que solo algunos ahorros. Has estado acumulando dinero durante años mientras el resto de la familia luchaba». Sus palabras me golpearon como bofetadas. «Alberto, gané ese dinero trabajando 14 horas al día para darle a mi hijo una educación. No lo acumulé. Lo sacrificé todo por él». «Exacto». Pilar interrumpió con veneno en la voz. «Todo por Javier. Nunca pensaste en ayudar a tu propio hermano. Cuando él necesitaba dinero para la universidad, le dijiste que no. Pero para tu princesito Javier, siempre había dinero». La conversación se estaba volviendo agresiva, y podía sentir la hostilidad creciendo en la habitación. Era como si años de resentimiento acumulado estuvieran saliendo a la superficie. «No lo entendéis», intenté explicar.
Quería que Javier tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Quería romper el ciclo de pobreza en nuestra familia. ¿Y qué hay de romper el ciclo de favoritismos?, gritó Alberto, poniéndose de pie. ¿Qué hay de pensar en tu hermano que también necesita ayuda? Siempre ha sido lo mismo, Lucía. Desde niños, eras la favorita de mamá y papá, y ahora actúas como si fueras mejor que nosotros. Estas acusaciones eran completamente falsas. Pero vi que habían construido una narrativa para justificar su resentimiento. En su versión de la historia, yo era la hermana egoísta y privilegiada, mientras que ellos eran las víctimas incomprendidas. Si necesitabais dinero tan desesperadamente, ¿por qué no me lo pedisteis directamente?, insistí, aunque ya sabía la respuesta. Pilar rió amargamente. ¿Para qué nos dieras limosnas como si fuéramos mendigos? ¿Para qué nos hicieras sentir inferiores como siempre has hecho? Nunca he intentado haceros sentir inferiores. Oh, no, gritó Alberto. ¿Y qué hay de cuando compraste una casa y nosotros seguíamos alquilando? ¿Y cuando Javier se graduó en la universidad y nuestros hijos apenas terminaron el bachillerato? ¿Y cuando alardeas de tus ahorros mientras nosotros luchábamos por llegar a fin de mes? Cada acusación era más injusta que la anterior. Había trabajado como una esclava para conseguir todo lo que tenía. No había heredado nada. No había tenido suerte. Había sudado sangre por cada euro. Pero para ellos, mi relativo éxito era un agravio personal. Alberto, si necesitáis dinero, os puedo prestar 10.000 euros ahora mismo, ofrecí desesperadamente, intentando encontrar una solución pacífica. 10.000 ¿euros?, se burló Pilar. Lucía, sabemos perfectamente cuánto dinero tienes. La casa vale 200.000. Tienes 50.000 en ahorros, y tu seguro de vida es por 100.000. Y nos ofreces 10.000 como si fuéramos mendigos. Mi sangre se heló al oír esas cifras exactas. Sabían demasiado sobre mi situación financiera. Alguien había investigado mis finanzas en gran detalle. ¿Cómo sabéis tanto sobre mi dinero?, pregunté con voz temblorosa. Alberto y Pilar se quedaron en silencio, pero sus rostros los delataron. Habían dicho más de lo que deberían. Me levanté del sofá con piernas temblorosas. Creo que tengo mi respuesta, dije, dirigiéndome a la puerta. Lucía, espera, gritó Alberto detrás de mí. Pero yo ya estaba saliendo de la casa. Esa noche, confirmé lo que ya sabía. Mi propia familia me veía como un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. No era solo Javier y Raquel. Era una conspiración familiar entera que había estado creciendo en silencio durante meses. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me encontré en una situación que nunca imaginé, sabiendo que mi propia familia planeaba asesinarme, pero incapaz de recurrir a nadie. ¿A quién le cuentas que tu hijo quiere matarte? ¿Quién te creería? Además, no tenía pruebas concretas, solo una conversación que había oído escondida en un coche. Decidí que necesitaba más evidencia antes de tomar cualquier acción. Si iba a luchar contra ellos, tenía que estar completamente preparada. Empecé a documentar todo. Sus patrones de comportamiento, sus conversaciones, sus visitas, cualquier cosa que pudiera servir como evidencia más tarde. También tomé una decisión que me aterrorizaba, pero sabía que era necesaria. Iba a dejarles creer que su plan estaba funcionando. Si actuaba de manera sospechosa o confrontaba directamente a Javier, podrían cambiar de estrategia y volverse aún más peligrosos. En cambio, decidí continuar interpretando el papel de la madre ingenua y confiada. 3 días después de mi confrontación con Alberto, Javier me llamó para invitarme a cenar. Su voz sonaba especialmente cariñosa por teléfono, lo que me dio escalofríos sabiendo lo que realmente pensaba de mí. Mamá, Raquel y yo queremos llevarte a ese restaurante italiano que tanto te gusta, dijo en un tono dulce. Hace tiempo que no pasamos un rato juntos como familia. El restaurante que mencionaba era uno al que solo habíamos ido una vez hacía más de un año, y no me había gustado particularmente, pero fingí entusiasmo. ¡Qué dulce, hijo! Me encanta la idea.
Perfecto. Te recogemos el viernes a las 7. Y mamá, ponte tu vestido verde favorito. Queremos que estés guapa. Esa referencia específica a mi ropa me pareció extraña, pero acepté sin hacer preguntas. Después de colgar, me pregunté por qué habría mencionado ese vestido en particular. Era uno que había comprado hacía 2 años, uno de los pocos vestidos caros que me había permitido comprar en toda mi vida. La tarde del viernes, me preparé con cuidado. Me puse el vestido verde como me había pedido, me arreglé el pelo y me maquillé un poco. Mientras me miraba en el espejo, intenté ignorar la voz en mi cabeza que me decía que esta podría ser mi última cena. Javier y Raquel llegaron puntuales a las 7. Javier parecía nervioso, aunque intentaba disimularlo con sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre el tiempo. Raquel, por otro lado, parecía completamente calmada, casi alegre, lo que me resultaba aún más perturbador. En el camino al restaurante, la conversación era extrañamente formal. Hablaban del trabajo de Javier, de unos supuestos planes de vacaciones, de cualquier cosa menos de nosotros como familia. Respondía automáticamente, pero mi mente estaba completamente enfocada en observar cada detalle de su comportamiento. En el restaurante, Raquel insistió en que pidiera el plato más caro de la carta. Lucía, esta noche pagamos nosotros todo. Pide lo que quieras sin preocuparte por el precio, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la cena, empezaron a hacer preguntas aparentemente casuales sobre mi salud. ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Has tenido mareos, problemas para subir escaleras? ¿Has actualizado tu seguro de salud recientemente? Mamá, estamos preocupados por ti viviendo sola en esa casa grande, dijo Javier en un tono preocupado. Las escaleras son empinadas. ¿Y si te caes? Oh, hijo, no te preocupes. He vivido en esa casa 30 años. Conozco cada escalón a la perfección, respondí, intentando sonar despreocupada. Pero mamá, insistió Raquel, los accidentes no se preocupan por cuánto tiempo hayamos vivido en un lugar. Tal vez deberías considerar mudarte a un apartamento de una sola planta, algo más seguro para una mujer de tu edad. La forma en que dijo accidente me dio escalofríos. Era como si estuviera probando la palabra, viendo cómo sonaba en voz alta. Y mamá, continuó Javier, ¿has pensado en hacer testamento? Sé que es incómodo hablar de estas cosas, pero es importante tener todo en orden. Ahí estaba. El verdadero motivo de esta cena. Querían asegurarse de que el testamento estuviera actualizado antes de matarme. Bueno, si tengo un testamento básico que hice hace unos años. Mentí parcialmente. Lo dejo todo para ti, por supuesto. Vi a Javier y Raquel intercambiar una mirada rápida de satisfacción. Era una mirada que duró apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar todas mis sospechas. Eso está bien, mamá. Pero tal vez deberías revisarlo con un abogado. Las leyes cambian y queremos asegurarnos de que tus deseos se cumplan exactamente como quieres. Dijo Javier en un tono profesional. De hecho, añadió Raquel, Javier podría ayudarte con eso. Como es abogado, podría asegurarse de que todo esté perfecto. La ironía era macabra. Mi hijo, que planeaba matarme, quería ser el que redactara el testamento que le beneficiaría después de mi muerte. Después de la cena, insistieron en llevarme de vuelta a casa. Durante el trayecto, la conversación se volvió aún más siniestra. Empezaron a hablar de lo que pasaría en diferentes situaciones hipotéticas. Mamá, si algo te ocurriera, dijo Javier en una voz aparentemente preocupada. ¿Hay algo específico que quisieras que hiciéramos con tus pertenencias personales? ¿Por qué habláis de cosas tan tristes?, pregunté, fingiendo molestia. Planeo vivir muchos años más. Por supuesto, mamá, dijo Raquel rápidamente. Solo queremos estar preparados por si acaso. Es lo responsable. Cuando llegamos a mi casa, ocurrió algo extraño. En lugar de despedirse en la puerta como siempre hacían, insistieron en acompañarme dentro. Déjanos ayudarte con las escaleras, mamá.
Está oscuro y podrías tropezar, dijo Javier, tomándome del brazo. Mientras subíamos las escaleras hacia mi puerta, sentí sus ojos evaluando cada escalón, cada barandilla, cada punto posible donde pudiera ocurrir un accidente. Era como si estuvieran haciendo un reconocimiento del escenario del crimen. Una vez dentro, Raquel empezó a recorrer la casa como si la estuviera inspeccionando. Lucía, realmente deberías poner mejor iluminación en estas escaleras. Son muy peligrosas en la oscuridad. Y mamá, añadió Javier, esta alfombra en lo alto de las escaleras está un poco suelta. Podrías tropezar fácilmente con ella. Cada comentario era otra puñalada más profunda en mi corazón. No solo planeaban matarme, sino que estaban en mi propia casa calculando exactamente cómo hacerlo. Después de que se fueran, me quedé despierta toda la noche, temblando, no solo de miedo, sino de una tristeza tan profunda que dolía físicamente. Mi hijo había estado en mi casa, había cenado conmigo, había fingido preocupación por mi bienestar, todo mientras planeaba mi muerte. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía simplemente esperar a que ejecutaran su plan. No podía seguir viviendo con el terror constante de saber que cada día podría ser el último. Tenía que actuar. Pero de una manera que nunca esperarían. Si querían que tuviera un accidente, entonces eso es exactamente lo que iban a conseguir. Pero sería un accidente que yo controlaría completamente. Planear mi propia muerte fue la experiencia más surrealista y aterradora de mi vida. Durante días enteros, me quedé despierta pensando en cada detalle, cada posible fallo, todas las formas en que mi plan podría salir mal. Pero sabía que era la única manera de exponer a mi familia y salvar mi propia vida. Primero, necesitaba ayuda. Y solo había una persona en el mundo en la que confiaba completamente. Mi vecina Beatriz. Tenía 70 años, había sido enfermera toda su vida, y éramos amigas cercanas desde hacía más de 20 años. Si alguien podía ayudarme con este plan imposible, era ella. Una mañana, después de asegurarme de que nadie me observaba, fui a su casa con el corazón latiendo con violencia. Cuando abrió la puerta, notó inmediatamente mi estado agitado. «Lucía, ¿qué pasa?» «Tienes un aspecto terrible», dijo, invitándome a entrar. Nos sentamos en su cocina donde habíamos tomado café cientos de veces a lo largo de los años. Pero esta conversación sería diferente a todas las demás. «Beatriz, lo que te voy a contar va a sonar loco, pero necesito que escuches con atención». Comencé en una voz temblorosa. Le conté todo, desde la conversación que había oído en el coche hasta la cena siniestra, desde la confrontación con mi hermano hasta las extrañas visitas a mi casa. Beatriz me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a horror y finalmente a indignación. «Dios mío, Lucía, esto es monstruoso», dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas. «Beatriz, necesito tu ayuda. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola». Le expliqué mi idea. Iba a fingir mi propia muerte de una manera tan convincente que incluso los paramédicos creerían que había muerto. Beatriz, con su experiencia médica, podría ayudarme a simular los signos vitales de una persona fallecida durante el tiempo suficiente para que me declararan muerta e iniciaran los procedimientos. «Lucía, ¿te das cuenta de lo peligroso que es esto? Si algo sale mal, si no funciona, voy a morir de verdad». La interrumpí. «Ya lo tienen todo planeado. Es solo cuestión de tiempo». Beatriz cerró los ojos, pensando intensamente. «Necesitaríamos medicamentos específicos. Tendríamos que calcular las dosis exactas, y el timing tendría que ser perfecto. Entonces, ¿me ayudarás?» Me miró fijamente durante varios segundos que parecieron horas. «Sí», dijo finalmente, «pero lo haremos de la manera más segura posible». Durante los días siguientes, Beatriz y yo trabajamos en los detalles del plan. Ella mantenía contactos en el hospital donde había trabajado durante décadas y pudo obtener discretamente los medicamentos que necesitábamos. También identificamos al técnico de emergencias médicas que respondería a la llamada, un joven llamado Rubén, que acababa de graduarse y no tendría suficiente experiencia para detectar una simulación sofisticada.
El plan era complejo pero factible. Tomaría una combinación específica de medicamentos que reducirían mis signos vitales a niveles casi imperceptibles. Beatriz estaría presente para encontrar mi cuerpo y llamar a emergencias. Cuando llegaran los paramédicos, ella ayudaría a guiar la evaluación de una manera que confirmara mi muerte sin que investigaran demasiado a fondo. Después de que me declararan muerta, mi cuerpo sería llevado a la morgue del hospital donde una amiga de Beatriz, una patóloga llamada la doctora Jiménez, había accedido a ayudarnos sin hacer preguntas. Falsificaría el certificado de defunción y me permitiría resucitar en privado una vez que los efectos de los medicamentos se desvanecieran. Mientras tanto, permanecería escondida en una habitación secreta en el sótano de Beatriz, observando y grabando todo lo que mi familia hiciera después de mi supuesta muerte. La parte más difícil del plan era el aspecto legal y logístico. Necesitábamos asegurarnos de que no hubiera autopsia, lo que significaba que mi muerte tenía que parecer natural y esperada para una mujer de mi edad. Beatriz sugirió fingir un infarto, algo común y raramente investigado en personas mayores sin historial de problemas previos. 2 semanas después de empezar a planear, decidimos que estábamos listas. Elegimos una tarde de domingo cuando sabíamos que Javier y Raquel estarían en casa de los padres de ella para su almuerzo familiar semanal. La mañana del domingo, me desperté sintiéndome extrañamente calmada. Después de semanas de terror constante, por fin iba a tomar el control de la situación. Me vestí con cuidado con mi vestido amarillo favorito, me arreglé el pelo e incluso me puse un poco de maquillaje. Si iba a morir, quería lucir digna. Beatriz llegó a las 2 de la tarde con una pequeña bolsa médica. ¿Estás segura de esto, Lucía?, me preguntó una vez más. Completamente segura. Tomé los medicamentos bajo su cuidadosa supervisión. El sabor era amargo y desagradable, pero intenté no pensarlo. ¿Cuánto tardará en hacer efecto?, pregunté. Entre 15 y 20 minutos, primero sentirás somnolencia. Luego tu respiración se volverá superficial y tu pulso disminuirá drásticamente. Será como entrar en un coma muy ligero. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Beatriz monitoreaba mis signos vitales constantemente, anotando cada cambio en un cuaderno. Gradualmente, empecé a sentir como si flotara, desconectada de mi cuerpo. Lucía, ¿me oyes?, preguntó Beatriz. Quería responder, pero mi voz no salía. Podía oírla perfectamente, pero era como si estuviera paralizada. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Perfecto. Tus signos vitales están exactamente donde los necesitamos. Ahora, voy a llamar al 112. Oí cómo marcaba el teléfono y empezaba a interpretar el papel más importante de su vida. Por favor, date prisa. He encontrado a mi vecina inconsciente en su casa. Creo que ha muerto. No respira. No tiene pulso. Apresúraos. Mientras esperábamos a que llegaran los paramédicos, Beatriz me posicionó cuidadosamente en el suelo de mi salón, arreglando mi cuerpo en una posición natural para alguien que había colapsado por un infarto. Todo va a salir bien, Lucía, me susurró al oído. En unas horas, esto habrá terminado y tendremos todas las pruebas que necesitamos. Oí las sirenas acercándose y mi corazón habría empezado a latir con violencia si hubiera tenido control sobre él. Este era el momento de la verdad. Si algo salía mal con la actuación de Beatriz, si los paramédicos eran más experimentados de lo que esperábamos, si había algún detalle que habíamos pasado por alto, todo el plan se vendría abajo. Los paramédicos entraron en mi casa con su equipo médico y desde mi estado semicomatoso, podía oír fragmentos de su evaluación. Mujer de 62 años no responsiva. No detecto pulso. La respiración es imperceptible. ¿Cuánto tiempo lleva así? La encontré hace unos minutos, respondió Beatriz en una voz quebrada que sonaba genuinamente angustiada. Vine a visitarla y la puerta estaba abierta. La encontré así en el suelo. Después de varios minutos de evaluación, oí las palabras que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Lo siento, señora. Su amiga ha fallecido. Probablemente un infarto.
A esta edad, ocurre muy rápido. Oficialmente, Lucía había muerto. Ahora comenzaba la parte más difícil del plan, observar cómo reaccionaría mi familia ante la noticia de mi muerte. Me desperté en el sótano de la casa de Beatriz, completamente desorientada y con la boca tan seca como el desierto. Los efectos de los medicamentos se desvanecían gradualmente, pero mi cuerpo se sentía pesado y extraño. Beatriz estaba sentada a mi lado, monitoreando mi recuperación con la misma dedicación profesional que había mostrado durante toda mi muerte. ¿Cómo te sientes?, preguntó, ayudándome a sentarme lentamente. Como si hubiera estado realmente muerta, respondí en una voz ronca. Funcionó. Te declararon muerta oficialmente a la perfección. El certificado de defunción ya está firmado. Oficialmente, Lucía Navarro murió ayer a las 3:45 de la tarde por un infarto súbito. La realidad de lo que habíamos hecho me golpeó de lleno. Ya no existía legalmente. Era un fantasma, libre de observar cómo reaccionaría mi familia sin que ellos supieran que los estaba vigilando. ¿Llamaste a Javier?, pregunté, aunque la pregunta me dolía físicamente. Sí, lo llamé anoche después de que te llevaran al hospital. Su reacción fue perturbadora. Beatriz me mostró el teléfono donde había grabado la conversación. Con manos temblorosas, reproduje el audio. Javier, soy Beatriz, la vecina de tu madre. Tengo una noticia muy triste. ¿Tu madre? Tu madre falleció esta tarde. Hubo un silencio que duró varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz no sonaba sorprendida ni devastada. Sonaba aliviada. Dios mío, ¿qué pasó?, preguntó. Pero había algo forzado en el tono de shock. Fue un infarto. La encontré en su casa. El paramédico dijo que fue muy rápido, que no sufrió. Ya veo. Gracias por llamarme, Beatriz. Raquel y yo iremos inmediatamente al hospital para ocuparnos de todo. Javier, lo siento mucho. Sé cuánto querías a tu madre. Sí, es una pérdida terrible, pero mi madre había tenido algunos problemas de salud últimamente. Supongo que era su hora. Esa mentira sobre mis supuestos problemas de salud me atravesó como una daga. Estaba construyendo una narrativa para justificar mi muerte antes de que nadie hiciera preguntas incómodas. Después de escuchar la grabación, no pude contener las lágrimas, la frialdad en su voz, la facilidad con la que había aceptado la noticia, la mentira sobre mi salud. Todo confirmaba que realmente habían estado planeando mi muerte. Hay más, dijo Beatriz suavemente. Instalé cámaras ocultas en tu casa antes de que murieras. Quería capturar su reacción cuando vinieran a recoger tus cosas. Me mostró su portátil donde tenía acceso a las cámaras en tiempo real. En la pantalla, podía ver mi propio salón, vacío y silencioso. Era extraño ver mi casa desde esta perspectiva, sabiendo que ya no era técnicamente mi hogar. ¿Cuándo crees que vendrán?, pregunté. Probablemente hoy. La gente no suele esperar mucho para revisar las pertenencias de un fallecido, especialmente cuando hay dinero de por medio. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor del mediodía, oímos el sonido de llaves en la cerradura de mi casa. Javier, Raquel, Alberto y Pilar entraron juntos como un equipo bien coordinado. Lo que vi a continuación destrozó mi alma. No había lágrimas, ni duelo, ni siquiera una pausa respetuosa al entrar en la casa donde había vivido 30 años. Inmediatamente empezaron a evaluar mis pertenencias como si fueran tasadores en una subasta. Bueno, por fin, dijo Pilar con un alivio obvio en la voz. No pensé que este día llegaría nunca. Pilar, por favor, dijo Javier. Pero su tono era más de precaución que de reproche genuino. Oh, Javier, no me vengas con sentimentalismos ahora. Todos sabemos que esto era necesario, dijo Raquel con una frialdad que me heló la sangre. Tu madre vivió su vida. Ahora podemos vivir la nuestra. Alberto ya estaba revisando los armarios de la cocina, buscando documentos importantes. ¿Dónde crees que guardaba los papeles del banco?
Necesitamos encontrar la información de sus cuentas de ahorros. Revisa el escritorio en su dormitorio, sugirió Javier. Siempre era muy organizada con esos papeles. Las vi dispersarse por mi casa como buitres, tocando mis pertenencias, evaluando su valor, planeando cómo dividirían mi herencia. Era como ver mi vida siendo destrozada por personas que se suponía que me querían. Raquel encontró mi joyero y empezó a examinar cada pieza. Esta cadena de oro podría valer algo. Y estos pendientes, aunque son viejos, podrían tener algún valor sentimental para alguien. El valor sentimental no va a pagar la hipoteca, dijo Pilar sarcásticamente. Mejor enfócate en lo que realmente vale dinero. Javier encontró mis documentos financieros en el cajón del escritorio exactamente donde siempre los había guardado. Aquí están. Cuenta de ahorros en el banco BBVA. 3.000 euros. Cuenta corriente, 8.000 euros. Y aquí está la póliza del seguro de vida. ¿Cuánto es el seguro?, preguntó Alberto con avidez. 100.000 euros. Beneficiario único, yo. Perfecto, dijo Raquel con satisfacción. Con eso, más los ahorros más lo que saquemos de vender la casa, tendremos suficiente para comprar la nueva casa y pagar todas nuestras deudas. Y nos tocará nuestra parte, ¿verdad?, preguntó Pilar en un tono amenazante. Por supuesto, respondió Javier rápidamente. Como acordamos, 1/4 para vosotros. Escuchar a mi familia negociar la división de mi herencia mientras mi cuerpo aún estaba fresco en la morgue fue más doloroso de lo que había imaginado. Pero lo peor estaba por venir. Alberto encontró una foto familiar en mi mesita de noche, una de las pocas imágenes donde aparecíamos todos juntos en una Navidad de hace 5 años. En lugar de mostrar alguna emoción al verla, la tiró a la basura sin ceremonia. No necesitamos guardar estas cosas sentimentales, dijo con desdén. Alberto tiene razón, confirmó Raquel. Necesitamos ser prácticos. Vamos a vender la casa rápido, así que no podemos llenarnos de cosas inútiles. Pero fue Pilar quien dijo las palabras que más me dolieron. Honestamente, me sorprende que tardara tanto en morir. Con lo terca que era. Pensé que viviría hasta los 90 solo por fastidiar. Todos rieron. Se rieron de mí, de mi muerte, de mi supuesta terquedad por haber vivido tanto. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido sobre la justicia de mi plan desapareció por completo. Javier sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Agencia Inmobiliaria Madrid Central, soy Javier Ruiz. Necesito que vengan a tasar una casa para una venta rápida. Sí, es urgente. La propietaria falleció ayer. Queremos ponerla en el mercado esta semana. Ni siquiera habían planeado un funeral digno. Cuando Raquel preguntó sobre los arreglos fúnebres, Javier respondió, cremación simple, sin velatorio, sin ceremonia. Es más barato y rápido. ¿Y si la gente pregunta por qué no hubo velatorio?, preguntó Alberto. Les diremos que era su último deseo, que quería algo simple y privado, respondió Javier sin dudar. Me estaban robando incluso la dignidad en la muerte. No habría oportunidad para que mis pocos amigos se despidieran. No habría reconocimiento de mi vida de sacrificios. No habría nada más que una cremación rápida y anónima. Pasaron 3 horas en mi casa catalogando cada objeto valioso, planeando la venta, distribuyendo mis pertenencias como si fueran botines de guerra. Cuando finalmente se fueron, mi hogar había sido completamente violado. Esa noche, mientras veía las grabaciones una y otra vez, tomé mi decisión final. No era suficiente exponer su complot de asesinato. Tenía que hacerles pagar por cada palabra cruel, por cada momento de frialdad, por cada pedazo de mi vida que habían destruido con su codicia. Beatriz, dije con determinación. Necesito que me ayudes con la segunda parte del plan. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, aunque por su expresión, ya sabía que sería algo dramático. Voy a resucitar en el momento más humillante posible para todos ellos. Y cuando lo haga, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de personas son en realidad.
Mi familia creía que había ganado la lotería con mi muerte. No tenían idea de que la verdadera lotería acababa de empezar, y habían apostado al número equivocado. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que me llevó de la ira más profunda a una determinación de acero que no sabía que poseía. Desde mi escondite en el sótano de Beatriz, continué observando cada movimiento de mi familia a través de las cámaras ocultas, documentando cada conversación cruel, cada decisión sin corazón que tomaban sobre mi supuesta herencia. Beatriz había instalado más cámaras discretas en lugares estratégicos, la oficina de Javier, la casa de Alberto, incluso en el coche de Raquel. Su experiencia como enfermera le había enseñado a ser extremadamente meticulosa, y esa meticulosidad se había transferido perfectamente a nuestra operación de espionaje. Lucía, tienes que ver esto, me dijo Beatriz la mañana del tercer día, señalando la pantalla de su portátil. Javier está en su oficina hablando por teléfono con alguien. En la grabación, podía ver a mi hijo sentado en su escritorio hablando con una sonrisa que me revolvía el estómago. Sí, señor García, entiendo que es un proceso rápido para el seguro de vida cuando la muerte es por causas naturales. Exacto. Un infarto. No, no hubo autopsia. El doctor dijo que era completamente normal para una mujer de su edad con su historial de estrés. ¿Cuánto tardará el pago? Una semana. Perfecto. Lo que más me impactó fue su tono completamente despreocupado. No había rastro de dolor, ni siquiera la incomodidad que uno esperaría de alguien que acababa de perder a su madre. Sonaba como un hombre de negocios cerrando un trato rutinario. Después de colgar, marcó inmediatamente otro número. Raquel, soy yo. Buenas noticias. El seguro se procesará esta semana. 100.000 euros limpios. Sí, ya llamé a la agencia inmobiliaria. Vienen mañana a tasar la casa. ¿Qué? No, no he tenido tiempo de pensar en sentimientos. Tenemos que ser prácticos. Esa última frase me rompió el corazón. Su madre había muerto hace solo 3 días, y no tenía tiempo para sentimientos. Pero lo que realmente me preparó para la fase final de mi plan fue una conversación que capturamos esa misma tarde entre Raquel y Pilar en una cafetería del centro de Madrid. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto?, dijo Raquel, sorbiendo su latte. Que por fin nos hemos quitado esa carga de encima. Javier siempre se sentía culpable por no visitarla más, por no darle más dinero. Ahora puede vivir su vida sin esa presión constante. Oh, sí, respondió Pilar entusiasmada. Y lo mejor es que nadie sospechará nunca de nada. Fue el plan perfecto de Alberto. Una vieja en sus 60 años muriendo de un infarto. ¿Quién va a cuestionar eso? Exacto. Y ahora todos ganamos. Tú y Javier podéis comprar vuestra casa soñada. Alberto puede pagar sus deudas, y yo por fin puedo dejar de fingir que me gustaba esa vieja amargada. Oír a Raquel llamarme vieja amargada después de años tratándola como a una hija fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, cualquier último jirón de amor maternal o familiar que pudiera haber quedado en mi corazón se evaporó por completo. Beatriz, dije esa noche, tienes contactos en los medios, ¿verdad? Unos cuantos. ¿Por qué? Porque quiero que mi resurrección sea pública. No quiero que se enteren en privado y tengan tiempo de hacer excusas o manipular la situación. Quiero que todo el mundo vea exactamente quiénes son. Beatriz sonrió por primera vez desde que había empezado esta pesadilla. Tengo una amiga que trabaja en Televisión Española, María Elena Vargas, la reportera de investigación. Le encantan este tipo de historias. Perfecto. ¿Cuándo podemos reunirnos con ella? Al día siguiente, María Elena vino a casa de Beatriz por la noche después de asegurarse de que nadie la había seguido. Era una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y esa energía que caracteriza a los buenos periodistas. Señora Navarro, dijo después de que le explicáramos toda la situación. Esto es absolutamente increíble. Si tienes las pruebas que dices, esta podría ser la historia del año. Le mostramos los vídeos y audios que habíamos compilado en los últimos días.
La vi tomar notas furiosamente mientras escuchaba las conversaciones de mi familia, y su expresión cambió de escepticismo profesional a indignación genuina. «Esto es monstruoso», murmuró después de ver la grabación donde Pilar sugería que habían estado esperando mi muerte durante años. Y planean tener una reunión para dividir oficialmente la herencia. Añadí. Sí, respondí. Javier una vez me dijo que cuando algo le ocurriera a cualquier miembro de la familia, tendríamos una reunión formal para leer el testamento y distribuir los bienes. Dijo que era lo civilizado. ¿Cuándo crees que será esa reunión?, preguntó. Probablemente el próximo sábado. Es cuando toda la familia suele estar disponible. María Elena cerró su cuaderno y me miró directamente a los ojos. Señora Navarro, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Una vez que se emita, tu vida y la vida de tu familia cambiarán para siempre. Ya cambiaron para siempre el día que decidieron matarme por dinero, respondí sin dudar. Ahora, quiero que todo el mundo sepa qué clase de personas son en realidad. Durante los días siguientes, María Elena y su equipo prepararon todo para lo que llamaron la resurrección más dramática en la historia de la televisión local. Instalaron cámaras adicionales en mi casa, coordinaron con la policía para tener agentes listos para arrestar a mi familia por conspiración, e incluso contactaron a un juez para que estuviera presente durante la revelación. El plan era simple, pero devastador. Mi familia se reuniría en mi casa el sábado por la tarde para la lectura oficial del testamento. Mientras discutían cómo dividir mi herencia, yo aparecería en la puerta principal, acompañada de las cámaras de televisión, la policía y todas las pruebas de su conspiración. La noche del viernes, Javier llamó a todos los miembros de la familia para confirmar la reunión. Mañana a las 3 de la tarde en casa de mamá, les dijo a cada uno. Traed DNI porque el abogado necesitará verificar quiénes son los herederos legales. Esa mentira sobre el abogado me enfureció. No había abogado. Solo lo habían inventado para que la reunión pareciera más oficial y legal. Esa noche, apenas pude dormir. Pero no era por nervios. Era por anticipación. Después de días de dolor, traición y humillación, por fin iba a obtener justicia. Pero más que justicia, iba a obtener algo aún más satisfactorio. La verdad completamente expuesta para que todo el mundo la viera. La mañana del sábado, me preparé con cuidado. Me puse el vestido rojo que había comprado para la boda de Javier. Me maquillé como si fuera una ocasión especial y me arreglé el pelo impecablemente. Si iba a resucitar de entre los muertos, quería lucir absolutamente radiante. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Beatriz mientras comprobaba el equipo de grabación por última vez. He estado lista desde el momento en que oí a mi hijo planeando mi muerte, respondí con una calma que me sorprendió. Hoy, van a descubrir que Lucía Navarro no es tan fácil de matar. María Elena llegó con su equipo de cámaras a las 2 de la tarde. Las cámaras ocultas muestran que ya están llegando a tu casa, me informó. Tu hermano y tu cuñada acaban de llegar. Tu hijo y tu nuera están aparcando ahora. Observé en las pantallas cómo mi familia entraba en mi casa por última vez como herederos. No sabían que en una hora sus vidas se convertirían en una pesadilla pública de la que nunca se recuperarían. Señora Navarro, me dijo María Elena. ¿En serio? En unos minutos vas a cruzar esa puerta y confrontar a las personas que planeaban matarte. ¿Hay algo específico que quieras decirles? Sonreí por primera vez en semanas. Oh, sí. Tengo mucho que decirles. A las 3:15 de la tarde, mientras observaba a mi familia a través de las cámaras ocultas acomodándose en mi propio salón para dividir mi herencia, sentí una mezcla de nervios y determinación que nunca había experimentado en mi vida. Era como si todos los años de sacrificio, humillación y dolor se hubieran concentrado en este momento definitivo. En las pantallas, podía ver a Javier sentado en mi sillón favorito, el mismo donde le leía cuentos cuando era niño. Tenía una carpeta con documentos legales en las manos y una expresión de satisfacción que me revolvía el estómago. Raquel estaba a su lado con un vestido nuevo que probablemente había costado más dinero del que yo gastaba en ropa en un año entero. Alberto y Pilar ocupaban el sofá,
y podía ver la codicia en sus ojos mientras esperaban oír las cifras exactas de mi herencia. Pilar incluso había traído un cuaderno donde anotaba números como si fuera una reunión de negocios. Bueno, comenzó Javier en un tono solemne pero falso. Estamos aquí para discutir la distribución de los bienes de mi madre. Como todos sabéis, me nombró único heredero en su testamento. Pero como familia, hemos acordado hacer una distribución más equitativa, añadió Raquel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María Elena tocó mi hombro. Es el momento perfecto, señora Navarro. Están hablando exactamente de lo que esperábamos. Tomé una profunda respiración y caminé hacia la puerta de mi propia casa, acompañada de 2 operadores de cámara, un técnico de sonido, 2 policías y la reportera más tenaz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el barrio podría oírlo. ¿Estáis grabando?, pregunté al operador principal de cámara. Sí, señora. Estamos en directo. Esas palabras me dieron el empujón final de coraje que necesitaba. Miles de personas estaban a punto de presenciar la justicia poética más grande de sus vidas. Metí mi llave en la cerradura y la giré lentamente. El sonido metálico resonó por toda la casa, e inmediatamente oí que las conversaciones en el salón se detuvieron. ¿Habéis oído eso?, preguntó la voz nerviosa de Pilar. Debe ser el viento, respondió Alberto. Pero su voz sonaba inquieta. Abrí la puerta y caminé directamente al salón donde mi familia estaba sentada, discutiendo cómo gastar el dinero de mi muerte. Las cámaras de televisión me siguieron, capturando cada segundo de lo que estaba a punto de convertirse en el momento más dramático de sus vidas. Cuando aparecí en la puerta del salón, el silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Raquel fue la primera en verme. Su rostro se puso completamente pálido, y soltó un grito que probablemente resonó por todo el barrio. Dios mío, no puede ser. Javier se levantó del sillón tan rápido que tiró todos los documentos al suelo. Sus ojos estaban tan abiertos que pensé que se le iban a salir de las órbitas. Mamá, pero tú estás muerta. Pilar empezó a llorar histéricamente, no de alegría por verme viva, sino claramente de terror. Es un fantasma. Es un fantasma. Lucía murió. Todos vimos el certificado de defunción. Alberto permaneció completamente inmóvil como si se hubiera convertido en piedra. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Hola, mi querida familia, dije en la voz más calmada que pude producir. Espero no estar interrumpiendo nada importante. María Elena entró detrás de mí con sus cámaras. Buenas tardes. Soy María Elena Vargas de Televisión Española, y estamos emitiendo en directo lo que podría ser la historia más impactante del año. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Javier, recuperando finalmente la capacidad de hablar, aunque su voz sonaba completamente histérica. ¿Qué está pasando, mi querido hijo?, respondí, caminando lentamente al centro de la habitación. Es que he vuelto de entre los muertos para oír personalmente cómo planeabais dividir mi herencia. Pero el hospital, el certificado de defunción, te cremamos, balbuceó Raquel, visiblemente temblando. Ah, sí, la cremación. Sonreí con satisfacción. Qué interesante que lo menciones, Raquel, especialmente considerando que decidisteis la cremación sin velatorio porque era más barata y rápida. ¿No es así? Las cámaras capturaron perfectamente la expresión de horror en su rostro cuando se dio cuenta de que yo sabía exactamente lo que habían dicho. Señora Navarro, intervino María Elena. ¿Podría explicar a nuestra audiencia qué le llevó a fingir su propia muerte? Me giré hacia las cámaras, consciente de que miles de personas estaban viendo este enfrentamiento en tiempo real. Me llevó a fingir mi muerte descubrir que mi propia familia había planeado asesinarme para cobrar mi herencia. Eso es una mentira, gritó Javier. Pero su voz sonaba más desesperada que indignada. ¿Una mentira?, pregunté calmadamente. ¿Te refieres a mentiras como esta? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la conversación que había oído en su coche. Sus y las voces de Raquel llenaron la habitación, discutiendo los detalles de mi muerte planeada.
¿Estás absolutamente seguro de que nadie sospechará nada cuando ocurra? El plan es perfecto. Mi madre sufrirá un accidente muy natural, muy creíble. Mientras la grabación continuaba, vi cómo los rostros de mi familia cambiaban de shock a puro terror. Raquel empezó a llorar incontrolablemente, pero no eran lágrimas de remordimiento, sino de pánico al darse cuenta de que habían sido descubiertos. «Esa grabación es falsa», gritó Pilar desesperadamente. «Alguien la ha fabricado». «Lucía está loca». «¿Falsa?», pregunté y saqué otro teléfono. «¿Y qué hay de esta otra conversación, Pilar?» «La que tuvisteis con Raquel en la cafetería ayer donde dijiste que era el plan perfecto de Alberto». Reproduje la segunda grabación donde Pilar hablaba abiertamente de cómo habían estado esperando mi muerte durante años y de cómo nadie sospecharía nunca de nada. Alberto finalmente habló en una voz temblorosa. «Lucía, esto es un terrible malentendido. Nosotros nunca haríamos algo así». «¿Un malentendido?», reí amargamente. «Es también un malentendido que todos estuvierais aquí en mi casa ayer dividiendo mis pertenencias como buitres». «Es un malentendido que Javier ya había llamado a la compañía de seguros para cobrar mi póliza de seguro de vida». María Elena giró el micrófono directamente hacia Javier. «Señor Ruiz, ¿cómo explica estas grabaciones donde se le oye claramente planeando la muerte de su madre?» Javier sudaba profusamente y sus manos temblaban. «Nos. Esto es una conspiración. Alguien está intentando destruir a nuestra familia». «¿Una conspiración?», intervine. «¿Cómo la conspiración que vosotros 4 hicisteis para matarme? ¿Cómo la conspiración donde acordasteis dar a Alberto y Pilar un cuarto de mi herencia a cambio de su complicidad?» En ese momento, uno de los policías dio un paso al frente. «Javier Ruiz, Raquel Alí, Alberto Navarro y Pilar Torres. Están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato». «No», gritó Raquel. «Esto no puede estar pasando. Ella está muerta. La vimos morir». «No me visteis morir», respondí con satisfacción. «Me visteis actuar, y aparentemente actué mucho mejor de lo que vosotros fingisteis quererme alguna vez». Mientras los agentes empezaban a esposar a mi familia, María Elena continuó con la entrevista en directo. «Señora Navarro, ¿cómo se siente al confrontar a las personas que planeaban matarla?» «Se siente como justicia», respondí, mirando directamente a las cámaras. «Durante 35 años, sacrificaré todo por mi hijo. Trabajé 14 horas al día, vendí mis joyas, renuncié a mi propia vida para darle la educación y las oportunidades que necesitaba. Y así me lo pagó, planeando mi muerte por dinero». Javier, con las manos ya esposadas, me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Mamá, por favor. Esto es un error. Te quiero. Siempre te he querido». «¿Me quieres?», pregunté en una voz que estaba rota pero fuerte. «¿Quieres a alguien a quien planeas matar por 200.000 euros? ¿Quieres a alguien cuya muerte celebras sin siquiera organizar un funeral digno? Eso no es verdad». «Silencio», grité con una fuerza que no sabía que tenía. «No voy a escuchar ni una mentira más de tu boca». «Lo oí todo, Javier. Oí cómo planeabais mi accidente. Oí cómo os reíais de mi muerte. Oí cómo Pilar decía que le sorprendía que hubiera tardado tanto en morir. Oí cómo dividíais mi dinero antes de que mi cuerpo se enfriara». Las lágrimas finalmente empezaron a caer de mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. «María Elena», dije, girándome hacia la reportera. «Quiero que toda la ciudad sepa que la familia no siempre es la que comparte sangre. La verdadera familia es la que te ama incondicionalmente, la que te cuida cuando eres vulnerable, la que llora tu muerte en lugar de celebrar tu herencia». Mientras los agentes se llevaban a mi hijo, a mi nuera, a mi hermano y a mi cuñada, Javier me gritó desde la puerta: «Esto no ha terminado, mamá. Lucharemos esto en los tribunales». «No, Javier», respondí con una calma que me sorprendió. «Esto terminó el día que decidisteis que vuestra madre valía menos que el dinero.
Ahora vais a enfrentar las consecuencias de vuestras acciones. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, María Elena cerró la entrevista en directo. Esta ha sido una de las historias más extraordinarias que he cubierto en mis 20 años de periodismo. Una madre que fingió su muerte para exponer a la familia que planeaba matarla. Desde aquí, María Elena Vargas, Televisión Española. Me hundí en mi sillón favorito, el mismo donde Javier había estado sentado planeando mi herencia apenas una hora antes. Por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz. Beatriz entró y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera despertado finalmente de la peor pesadilla de mi vida, respondí. Y como si la verdadera Lucía Navarro acabara de volver de entre los muertos. Los meses que siguieron a mi resurrección fueron como vivir en un mundo completamente nuevo. La historia se volvió viral en cuestión de horas y no solo a nivel local. Medios de todo el país cubrieron lo que los periodistas llamaron la venganza familiar más perfecta de la historia moderna. Mi teléfono no paraba de sonar. Productores de televisión querían hacer documentales. Escritores querían los derechos del libro. E incluso una compañía de Hollywood me contactó para hacer una película. Pero lo más importante para mí fue que finalmente, después de décadas de sacrificio silencioso, todo el mundo conocía mi historia. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de sacrificio maternal, de familias ingratas, de hijos que las habían abandonado después de recibirlo todo de ellas. Me convertí, sin quererlo, en la voz de todas las madres que habían dado todo por sus familias solo para ser traicionadas al final. El proceso legal fue más rápido de lo esperado. Las grabaciones que Beatriz y yo habíamos compilado eran pruebas irrefutables de la conspiración. Javier, Raquel, Alberto y Pilar fueron formalmente acusados de conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude de seguros y planificación de homicidio por ganancia financiera. Durante las audiencias, sus abogados intentaron argumentar que las grabaciones se habían obtenido ilegalmente. Pero el juez determinó que, como era mi propia casa y mis propias conversaciones las que se habían grabado, no había violación de la privacidad. Además, el hecho de que hubieran estado planeando mi muerte justificaba cualquier medio necesario para proteger mi vida. Lo que más me dolió durante el juicio fue oír a Javier en el estrado intentando justificar sus acciones. Su abogado había construido una defensa basada en la idea de que yo había sido una madre controladora y manipuladora que había chantajeado emocionalmente a su hijo toda su vida. Mi cliente se sentía atrapado por las constantes demandas de una madre que nunca estaba satisfecha con nada. La señora Navarro usaba su sacrificio como un arma emocional contra su hijo, haciéndole sentir culpable por querer tener su propia vida. Oír esas mentiras en un tribunal me rompió el corazón una vez más. Habían convertido mi amor incondicional y mis sacrificios en algo tóxico y manipulador. En su narrativa, yo era la villana, y ellos las víctimas de mi supuesta tiranía maternal. Pero cuando me tocó testificar, tuve la oportunidad de contar mi versión de la historia. En una voz firme pero emocional, narré cada sacrificio, cada noche en vela, cada trabajo extra que había tomado para darle a Javier la mejor vida posible. Describí cómo había vendido mi anillo de boda para comprarle su primer ordenador, cómo había trabajado 14 horas al día para pagar su universidad, cómo había renunciado a mi propia felicidad para asegurarme de la suya. Señoría, dije, mirando directamente al juez, nunca chantajeé a mi hijo con mi sacrificio. Al contrario, intenté ocultárselo para que no se sintiera culpable. Quería que fuera libre para vivir su vida, para ser feliz, para formar su propia familia. Lo único que nunca imaginé fue que esa libertad significara planear mi muerte. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal reprodujo las grabaciones completas de todas las conversaciones que habíamos capturado. Oír esas voces frías de nuevo discutiendo mi muerte planeada, esta vez en un tribunal lleno de gente, fue devastador, pero también liberador. Cuando reprodujeron la grabación donde Pilar decía que le sorprendía que hubiera tardado tanto en morir, vi a varios miembros del jurado secarse las lágrimas de los ojos. Cuando reprodujeron la parte donde Raquel se refería a mí como esa carga de la que por fin se habían librado, incluso el juez tuvo que pausar para recomponerse. Javier se derrumbó llorando durante esa parte del juicio,
pero no estoy segura de si eran lágrimas de remordimiento genuino o simplemente terror por las consecuencias que enfrentaba. Los veredictos llegaron después de solo 3 horas de deliberación del jurado. Culpables en todos los cargos. Javier fue condenado a 20 años de prisión. Raquel recibió 15 años, Alberto 12 años, y Pilar 10 años por considerarla la menos activa en la planificación, pero una cómplice esencial en la conspiración. Cuando el juez leyó las sentencias, ninguno de ellos me miró. Mantuvieron la cabeza baja, enfrentando finalmente la realidad de que sus acciones tenían consecuencias reales y devastadoras. Después del juicio, me acerqué a Javier por última vez antes de que se lo llevaran. Mi hijo, dije suavemente, quiero que sepas que a pesar de todo lo que has hecho, todavía hay una parte de mí que recuerda al dulce niño que eras. Me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. No sé en qué me convertí. Te convertiste en alguien que valoró el dinero más que la vida de su madre, respondí tristemente. Pero tal vez estos años en prisión te den tiempo para recordar quién eras antes de que la codicia te consumiera. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Los meses siguientes fueron de una reconstrucción total de mi vida. Vendí la casa donde había vivido 30 años. Tenía demasiados recuerdos dolorosos, y no podía seguir viviendo en el lugar donde mi familia había planeado mi muerte. Con el dinero de la venta, compré una casa más pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo cerca de la casa de Beatriz. También tomé una decisión que cambió completamente mi perspectiva sobre la riqueza y el dinero. Doné la mayor parte de mis ahorros a una fundación que ayuda a madres solteras a financiar la educación universitaria de sus hijos. Si mi dinero había sido lo que motivó a mi familia a querer matarme, entonces usaría ese mismo dinero para hacer el bien en el mundo. Con los ingresos de los derechos de mi historia, establecí un fondo de becas que lleva mi nombre. Cada año, 5 madres trabajadoras reciben asistencia financiera completa para enviar a sus hijos a la universidad. Es mi manera de asegurarme de que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, pueda crear algo positivo. Pero el cambio más significativo en mi vida fue el descubrimiento de una nueva familia. A través de las cartas y mensajes que recibí después de que mi historia se hiciera pública, conocí a docenas de personas que habían pasado por experiencias similares. Madres traicionadas por hijos ingratos, hermanos abandonados por parientes codiciosos, personas mayores explotadas por su propia sangre. Formamos una especie de familia elegida, un grupo de apoyo que se reunía regularmente para compartir historias, celebrar logros y recordarnos mutuamente que el verdadero amor existe incluso cuando no viene de donde lo esperábamos. Una de esas personas se volvió especialmente importante para mí. Gabriela, una mujer de 58 años cuya hija la había abandonado en una residencia después de llevarse todos sus ahorros. Gabriela y yo desarrollamos una amistad tan profunda que se convirtió en la hermana que siempre había querido tener. ¿Sabes cuál es lo más irónico de todo esto? Me dijo Gabriela una tarde mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Nuestras familias biológicas nos traicionaron por dinero, pero encontramos familias mucho mejores sin que el dinero tuviera nada que ver. Tenía razón. Mi nueva vida estaba llena de personas que me querían por quien era, no por lo que tenía. Personas que celebraban mis logros sin calcular cómo podrían beneficiarse de ellos. Personas que, cuando mi muerte natural llegara muchos años después, llorarían mi partida en lugar de celebrar mi herencia. 2 años después de mi resurrección, recibí una carta de la prisión. Era de Javier. En 4 páginas manuscritas, se disculpaba con palabras que sonaban genuinas por primera vez en años. Me contó sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, sobre cómo finalmente estaba entendiendo la magnitud de su traición, sobre cómo pasaba sus noches recordando todos los sacrificios que había hecho por él. Mamá, escribió en la última página, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Sé que merezco estar aquí y sé que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero quiero que sepas que cada día que paso en esta celda, recuerdo a la mujer increíble que me crió y me odio por haber estado tan ciego a tu amor. Leí esa carta muchas veces durante varias semanas, debatiendo conmigo misma si responder o no. Finalmente decidí escribirle de vuelta, no para perdonarlo, sino para cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente. Javier, escribí,
Acepto tu disculpa porque creo que es sincera, pero el perdón es algo que tendrás que ganarte durante muchos años, posiblemente el resto de tu vida. El niño que crié está enterrado bajo el hombre que planeó mi muerte, y solo tú puedes decidir si vale la pena desenterrarlo. Nunca recibí respuesta a esa carta, y está bien. Hoy, a los 65 años, puedo decir honestamente que soy más feliz que en décadas. Mi casa está llena de la risa de mi familia elegida. Mis días están ocupados con trabajo voluntario significativo. Y mis noches están llenas de paz genuina. A veces la gente me pregunta si lamento haber fingido mi muerte. Si no habría sido mejor confrontar a mi familia de una manera menos dramática. Mi respuesta siempre es la misma. Ellos eligieron traicionarme de la manera más dramática posible planeando mi asesinato. Yo simplemente elegí defenderme usando su propia medicina. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que la verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que elegimos darnos mutuamente. Mi hijo biológico me traicionó por dinero, pero encontré hermanas, hijas e incluso nietos en las personas que entraron en mi vida después de mi resurrección. También aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 62, cuando la mayoría de la gente piensa que sus vidas ya están definidas, tuve la oportunidad de renacer por completo. No solo fingí mi muerte. Fingí mi renacimiento. Y finalmente, aprendí que la justicia a veces llega de las maneras más inesperadas. No fue un juez o un jurado quien realmente castigó a mi familia por su traición. Fue la verdad expuesta públicamente la que los destruyó. El dinero por el que estaban dispuestos a matarme se convirtió en el costo de los abogados que no pudieron salvarlos. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, miro por la ventana de mi nueva casa a un jardín que planté con mis propias manos. Las flores que sembré están floreciendo hermosamente, alimentadas no por el amargor del pasado, sino por la esperanza del futuro. Mi nombre es Lucía Navarro. Tengo 65 años, y esta es la historia de cómo morí para vivir de verdad. Si hay alguna madre leyendo esto que se siente traicionada por la familia por la que sacrificó todo, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor que realmente mereces. Porque al final, la verdadera familia no es la que nos da la vida, sino la que la hace valer la pena. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.